Bienvenidos a Juntos en Esencia. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una de las figuras más fascinantes y, paradójicamente, más olvidadas de la historia espiritual estadounidense. Hoy hablaremos de Emma Curtis Hopkins, una mujer que cambió el curso del pensamiento espiritual moderno, que ordenó a cientos de ministros cuando las mujeres apenas tenían voz en la religión, y cuyos estudiantes fundaron algunos de los movimientos espirituales más importantes del siglo XX. ¿Has oído hablar de Unity Church? ¿De Religious Science? ¿De Divine Science? Todas estas corrientes, que han influenciado a millones de almas, tienen una cosa en común. Fueron fundadas por estudiantes de Emma Curtis Hopkins. Sin embargo, su nombre fue casi borrado de la historia. ¿Por qué? Esa es parte de la historia que vamos a descubrir hoy, con el corazón abierto. Nuestra historia comienza el 2 de septiembre de 1849 en Killingly, Connecticut, un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra, donde nace Josephine Emma Curtis. Y ya desde el principio, Emma no era una niña ordinaria. Imagina esto. Es la mayor de 9 hermanos, criada en una granja por padres que valoraban profundamente la educación. Mientras otros niños jugaban, Emma devoraba libros. Pero aquí viene lo extraordinario. Antes de cumplir 15 años, no solo había aprendido griego por su cuenta, sino que comenzó a leer textos antiguos en su idioma original. Sintamos esto por un momento. Una niña de granja en el Connecticut del siglo XIX, aprendiendo griego por pura curiosidad intelectual. Su genio era tan evidente que antes de los 15 años fue admitida en la Woodstock Academy, y debido a su inteligencia excepcional, le dieron un puesto como profesora en la misma institución. Piensa en eso. Con menos de 15 años, enseñando a otros estudiantes. Emma se convierte en maestra de matemáticas, ciencias y lenguas. Era una mujer culta en una época donde la educación femenina era limitada. Su familia congregacionalista le había dado valores sólidos, pero su mente inquieta, su alma, buscaba algo más. En 1874, con 25 años, Emma se casa con George Irving Hopkins, otro maestro. Al año siguiente nace su único hijo, John Carver Hopkins. Por fuera, tiene la vida que se esperaba de una mujer respetable de la época, esposo, hijo, profesión docente. Pero algo faltaba. El año 1881 marca un punto de inflexión en la vida de Emma Hopkins. A los 32 años, experimenta lo que se describe como una sanación usando los métodos de la ciencia cristiana. No conocemos los detalles exactos de qué la aquejaba o cómo fue su experiencia, pero fue suficientemente poderosa como para cambiar el curso de su vida para siempre. 2 años después, en 1883, Emma escucha hablar a Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana. Y aquí tenemos que hacer una pausa y sentir lo revolucionario de este momento. Mary Baker Eddy era en ese momento una de las mujeres más influyentes de Estados Unidos. Había creado un movimiento que afirmaba que la enfermedad era una ilusión y que la mente podía sanar el cuerpo a través de la comprensión espiritual. Emma queda fascinada. En diciembre de ese mismo año viaja a Boston para tomar clases directamente con Eddy. Y Eddy, que tenía un ojo excepcional para el talento, reconoce inmediatamente el potencial de Emma. En septiembre de 1884, apenas un año después de conocerse, Mary Baker Eddy nombra a Emma Curtis Hopkins como la primera editora a tiempo completo del Christian Science Journal. Es un honor extraordinario. Emma se convierte en la voz escrita del movimiento, protegiendo la imagen pública de Eddy, escribiendo artículos inspiradores. Las cartas que Emma escribe a Eddy en esta época son conmovedoras. En una, escribe: «Quiero verte solo cuando estoy alegre porque sé que eres una de dolores y familiarizada con el sufrimiento como tu maestro». En otra carta dice: «A veces me pareces un cuerpo cansado y sollozante. Luego nuevamente eres como el arcángel Gabriel». Hay una relación casi maternal aquí. Una devoción profunda. Pero Emma Hopkins tiene una cualidad, una sed de conocimiento. No puede dejar de leer. Lee todo lo que cae en sus manos: filosofía, misticismo oriental, textos antiguos. Y esta sed de verdad universal, es precisamente lo que va a causar su ruptura con Eddy. La relación entre Emma Hopkins y Mary Baker Eddy comienza a deteriorarse en 1885. Y aquí entra en escena una figura controvertida, Mary Plunkett. Plunkett era otra estudiante de Eddy, pero tenía ambiciones enormes. Según los relatos históricos, Plunkett le había dicho a un practicante que a menos que Eddy la nombrara líder del movimiento al oeste de Buffalo, ella la barrería de la faz de la tierra. Era claramente una mujer con planes. Plunkett ve en Emma Hopkins a la aliada perfecta, brillante, carismática, con talento para escribir y enseñar.
Según el propio testimonio de Plunkett, le tomó tiempo convencer a Emma de volverse contra Eddie, pero eventualmente lo logra. El conflicto es múltiple. Eddie descubre que Hopkins continúa leyendo textos metafísicos más allá de sus propios escritos, algo que Eddie prohibía explícitamente. También hay tensiones ideológicas y probablemente financieras. En octubre de 1885, Eddie pide a Hopkins que deje su posición como editora. El 4 de noviembre, Emma Hopkins renuncia a la Christian Science Association, aunque afirma seguir siendo devota de la ciencia cristiana. En una carta desgarradora a Eddie, escribe: «Oh, si solo hubieras sido suficientemente mental para ver lo que yo podría ser y hacer, y me hubieras dado tiempo para trabajar más allá de esa era». Es el fin de una relación, pero es el comienzo de algo mucho más grande. A principios de 1886, Emma y su familia se mudan a Chicago, que en ese momento está en plena efervescencia. Hay un movimiento de mujeres creciente, activismo social, apertura a nuevas ideas. Es el lugar perfecto para el alma de Emma Hopkins. Su esposo George eventualmente regresa a Nueva Inglaterra. El matrimonio se desintegra y en 1900 se divorcian oficialmente. Tomemos un momento para sentir lo radical que era esto. Una mujer divorciada en 1900, dirigiendo un seminario teológico, ordenando ministros. Emma Hopkins estaba reescribiendo todas las reglas. En 1886, Emma Hopkins y Mary Plunkett fundan el Hopkins College of Christian Science en Chicago. Y aquí comienza algo verdaderamente extraordinario. Primero, hay que entender que inicialmente usaron el término Christian Science, porque en ese momento era un término genérico para el movimiento de sanación mental. Esto causó mucha confusión y no le gustó nada a Mary Baker Eddy, pero Hopkins y Plunkett creían que el término describía apropiadamente su trabajo. La colaboración con Plunkett, sin embargo, no duraría mucho. Plunkett se involucra en un escándalo público. Tiene un romance muy visible con Arthur Bentley Worthington, un hombre que resulta ser bígamo y estafador con varias esposas en diferentes partes del país. El escándalo es tan grande que Hopkins corta completamente los lazos con ella. Plunkett eventualmente se va a Nueva Zelanda, donde establece un movimiento, pero es expulsada por su propio amante y termina suicidándose en 1901. Es una historia trágica que contrasta marcadamente con el camino que tomará Hopkins. Libre de Plunkett, Hopkins puede finalmente desplegar su visión completa. En 1888, reestructura su escuela usando el modelo de los seminarios protestantes, creándose la Christian Science Theological Seminary de Chicago. Y aquí viene lo revolucionario. Hopkins se convierte en obispo y comienza a ordenar estudiantes para el ministerio. ¿Podemos sentir lo radical de esto? Estamos en 1888. Las mujeres no tienen derecho al voto. La mayoría de las iglesias no permiten que las mujeres prediquen, mucho menos que sean ordenadas. Y aquí está Emma Hopkins, no solo ordenando mujeres, sino siendo ella misma una obispo. En enero de 1889 se gradúa la primera clase, 22 estudiantes, de los cuales 20 son mujeres. De los 2 hombres, ambos eran esposos de mujeres que también estaban siendo ordenadas. Piénsalo, Hopkins está creando un ejército de ministras mujeres. Los estudiantes vienen de todas partes del país. Hopkins viaja a San Francisco y Nueva York en 1887 para enseñar. Para finales de 1887 hay sucursales de su instituto desde Maine hasta California. Es un movimiento nacional. Pero, ¿qué enseñaba exactamente Emma Curtis Hopkins que era tan revolucionario? Primero, Hopkins se aleja significativamente de las enseñanzas de Mary Baker Eddy. Su libro de 1888, Scientific Christian Mental Practice, cita a Plotino, Platón, Spinoza, San Agustín, Ralph Waldo Emerson, Buda, Thomas Carlyle, los textos zoroástricos de la Vesta, pero notablemente no reconoce a Eddy como fuente de sus ideas. Es una declaración de independencia intelectual total. Hopkins desarrolla una teología única basada en la Trinidad, pero con un giro feminista radical. Ella conceptualiza a Dios en 3 aspectos correspondientes a diferentes épocas históricas. Primero, Dios Padre. Representa a los patriarcados del pasado. Segundo, Dios Hijo. Representa a Jesucristo y la liberación del pensamiento humano. Y tercero, Dios Espíritu Santo, la era presente, que coloca a las mujeres en posiciones de liderazgo. Hopkins habla del Espíritu Santo en términos de la Shekinah, el aspecto femenino de Dios, la Madre Consoladora. Esto era radical incluso para los estándares del nuevo pensamiento.
Para Hopkins, el cambio de roles de las mujeres en su época no era simplemente un cambio social, sino una manifestación de lo divino realizándose, señalando una nueva época identificada con el aspecto Madre de Dios. Su enfoque es profundamente místico. Hopkins enseña que la sanación espiritual es la segunda venida de Cristo al mundo, pero también integra filosofía oriental, teosofía, misticismo perenne. Es, en sus propias palabras, una filosofía perenne, que ha sido expresada muchas veces a lo largo de la historia en diferentes formas. Hopkins cree firmemente en el poder de la mente para sanar cualquier condición. Sus instrucciones son claras. Sin importar las circunstancias, piensa pensamientos positivos, empoderadores, elevadores, sin excusas. Si la ley funciona perfectamente, ¿por qué no confiar en ella completamente? Y ahora llegamos a la parte quizás más fascinante de la historia de Emma Curtis Hopkins, sus estudiantes. Porque si Hopkins fue llamada la maestra de maestros, es porque enseñó literalmente a todos los fundadores de los ministerios significativos del nuevo pensamiento. La lista de sus estudiantes se lee como un quién es quién del movimiento. Charles y Myrtle Fillmore, los fundadores de Unity Church. La historia es notable. Charles Fillmore había perdido su exitoso negocio inmobiliario en una crisis económica. Su esposa Myrtle estaba enferma de tuberculosis. Siguiendo la recomendación de un amigo, fueron a una conferencia dada por el Dr. Ebe Weeks, un estudiante de Emma Curtis Hopkins. Como resultado de esa conferencia, Myrtle fue curada de su enfermedad, y así se plantaron las semillas de Unity Church of Christianity. Charles Fillmore dijo sobre Hopkins: «Es indudablemente la maestra más exitosa del mundo. En muchos casos, aquellos que entran en sus clases como inválidos confirmados salen al final del curso perfectamente sanos. Su misma presencia sana y aquellos que escuchan se llenan de nueva vida. Nunca antes en este planeta se habían pronunciado tales palabras de verdad ardiente tan elocuentemente a través de una mujer. Siente esas palabras. Su misma presencia sana». Luego está Ernest Holmes, el fundador de Religious Science. Holmes estudió con Hopkins más tarde, cuando ella ya estaba en Nueva York. Él llevaría las enseñanzas de Hopkins y crearía todo un sistema filosófico. A través de Holmes, las ideas de Hopkins influenciarían a Norman Vincent Peale y Robert Schuller, llevando el nuevo pensamiento a millones de personas en formas cada vez más seculares. H. Emily Cady, autora de Lessons in Truth, el texto fundacional de Unity Church y uno de los libros más vendidos de todo el movimiento. Todo estudiante de Unity lee este libro, sin quizás saber que su autora fue ordenada por Hopkins. Melinda Kramer, Nona Brooks, Fanny James y Aletheia Small, las cofundadoras de Divine Science en Denver. Divine Science se convertiría en uno de los 3 pilares principales del nuevo pensamiento. Annie Rix Militz, una poderosa maestra y sanadora por derecho propio. Ella Wheeler Wilcox, la famosa poetisa del nuevo pensamiento. También enseñó a numerosas sufragistas y activistas sociales del movimiento de mujeres, incluyendo a Lucinda Bannister Chandler y Clara Begich Colby. Según los registros, Hopkins enseñó a aproximadamente 50.000 estudiantes a lo largo de su carrera. En 1893, el registro de clases mostraba 350 nombres de personas que habían recibido las lecciones básicas y un ministerio ordenado de 111 personas que habían completado el curso teológico avanzado. Charles S. Braden, un historiador del movimiento, escribió que Hopkins influyó en el desarrollo del nuevo pensamiento más que cualquier otro maestro individual. J. Gordon Melton afirma que Hopkins puso los cimientos de la tradición metafísica del nuevo pensamiento en la religión estadounidense. Emma Curtis Hopkins no solo fue una maestra carismática, sino también una prolífica escritora. Su primera obra importante, Class Lessons 1888, estableció los puntos fundamentales del nuevo pensamiento organizado. Pero su obra maestra es Scientific Christian Mental Practice, publicada en 1888. Este libro presenta 12 lecciones basadas en las enseñanzas de Cristo, demostrando el poder transformador de la sabiduría mística. Es considerado uno de los textos más importantes de toda la tradición del nuevo pensamiento. El libro es notable por su amplitud intelectual. Hopkins integra filosofía griega, misticismo cristiano, textos orientales, todo en un sistema coherente de sanación mental y espiritual. Su estilo es denso, poético, a veces difícil, pero profundamente inspirador. Hopkins también escribió Drops of Gold y publicó los International Bible Lessons en el periódico Chicago Inter-Ocean desde 1887 hasta 1894, ofreciendo interpretaciones metafísicas de las escrituras cristianas.
Pero su opus magnum, la culminación de toda su vida de trabajo, sería High Mysticism, que escribió entre 1912 y 1917, publicándose originalmente como una serie de 12 estudios. High Mysticism es Hopkins en su forma más madura y mística. Es un libro que incluso muchos estudiantes del Nuevo Pensamiento encuentran desafiante. Hopkins enseña que el primer paso para desarrollar la conciencia mística es apartar la atención de todas las cosas, eventos y personas, y dirigirla hacia la deidad que siempre nos está contemplando. Es misticismo puro, la experiencia de unión con Dios aquí y ahora. Un estudiante escribió en una reseña de Amazon: si has estado buscando el núcleo de la verdad espiritual de Oriente y Occidente durante años, pero todavía sientes que estás un paso atrás, este podría ser el libro que hace que todo encaje. Si eres un buscador nuevo, este libro no es un gran lugar para comenzar. Este, en mi opinión, es el pináculo de los tomos espirituales, pero tienes que estar listo para él. Alrededor de 1895, algo notable sucede. Emma Curtis Hopkins comienza a retirarse de la vida pública. Después de años de enseñanza intensa, viajes constantes, de ser el centro de un movimiento creciente, Hopkins simplemente se retira. Se muda a Nueva York, donde continúa enseñando de manera más privada, más selecta. Es durante este periodo de relativo retiro que escribe High Mysticism. Circula estos escritos informalmente entre sus estudiantes más cercanos antes de publicarlos. Su hijo John Carver muere en 1905 a la edad de 30 años. Es un golpe devastador. Poco se sabe sobre esta tragedia personal o cómo afectó a Hopkins. Lo irónico es que mientras Hopkins se retira, sus estudiantes están construyendo imperios espirituales. Unity Church está creciendo exponencialmente. Divine Science se está estableciendo. Religious Science está naciendo. El nuevo pensamiento está floreciendo y alcanzando a millones. Pero Emma Curtis Hopkins, la mujer que lo inició todo, está siendo sistemáticamente olvidada. ¿Por qué? La historiadora Gail Harley, autora de Emma Curtis Hopkins, Forgotten Founder of New Thought, identifica varias razones. Las controversias que rodearon su vida, incluyendo el escándalo de Plunkett y su divorcio, disputas con antiguos estudiantes, su retiro de la esfera pública, y quizás lo más importante, el deseo de los fundadores de la International New Thought Alliance de proyectar la imagen de que el nuevo pensamiento no era un derivado de la ciencia cristiana. Para distanciarse de Mary Baker Eddy, le asignaron a Phineas Parkhurst Quimby, quien había enseñado a Eddy, pero murió en 1866, el rol de fundador del nuevo pensamiento, a pesar de que nunca tuvo asociación directa con el movimiento organizado. Hopkins, la verdadera organizadora y fundadora, fue empujada al margen de la historia. Emma Curtis Hopkins muere el 8 de abril de 1925 en su casa en Connecticut por insuficiencia cardíaca. Tiene 75 años. Su hermana Estelle Curtis Carpenter y Eleanor Mell continúan su trabajo bajo el nombre de High Watch Fellowship, manteniendo vivas sus enseñanzas. Pero para la década de 1990, Hopkins había sido largamente olvidada, incluso dentro del movimiento del Nuevo Pensamiento. Los estudiantes de Unity leían a H. Emily Cady sin saber quién había ordenado a Cady. Los practicantes de Religious Science seguían a Ernest Holmes sin conocer a su maestra. Solo en la década de 1980, los historiadores comenzaron a redescubrir el papel de Hopkins. J. Gordon Melton escribió sobre ella en 1993. El Journal of the Society for the Study of Metaphysical Religion dedicó un número completo en 2002 a la evaluación crítica del libro de Gail Harley sobre Hopkins. Hoy, sus libros están nuevamente en imprenta. Scientific Christian Mental Practice y High Mysticism son leídos por nuevas generaciones de buscadores espirituales. Entonces, ¿qué debemos recordar sobre Emma Curtis Hopkins? Primero, que fue una pionera feminista radical. En una época donde las mujeres apenas tenían voz, creó un seminario teológico, se nombró a sí misma obispo y ordenó a cientos de mujeres para el ministerio. El 90% de su primera clase de graduados eran mujeres. Enseñó que estábamos entrando en la era del Espíritu Santo, la era femenina de Dios. Segundo, que fue una intelectual de primer orden. Autodidacta en griego, versada en filosofía oriental y occidental, capaz de integrar el misticismo cristiano con el budismo, el platonismo con las enseñanzas de Cristo. Su trabajo es profundo, desafiante y recompensa el estudio sereno. Tercero, que fue la verdadera fundadora organizacional del Nuevo Pensamiento. Como dice J. Gordon Melton,
Las organizaciones más significativas del nuevo pensamiento, Unity School of Christianity, Divine Science y Religious Science, pueden ser rastreadas directamente a ella. Cuarto, que vivió su verdad de manera radical. Se divorció cuando eso era casi impensable. Se retiró del éxito público para profundizar su vida mística. Rechazó comprometer su visión intelectual, incluso cuando eso significó romper con su mentora Mary Baker Eddy. Y finalmente, que su influencia continúa, incluso cuando su nombre fue olvidado. Cada vez que alguien asiste a un servicio de Unity Church, cada vez que alguien lee un libro de Ernest Holmes o Norman Vincent Peale, cada vez que alguien habla del poder del pensamiento positivo, están tocando el legado de Emma Curtis Hopkins. Ella misma escribió: «Cuando el Señor es tu confianza, nunca te encontrarás engañado por las formas y palabras de hombres y mujeres, aunque sean muy brillantes, si hablan fuera del principio que demuestra sanación, bondad y vida». Emma Curtis Hopkins dedicó su vida a ese principio, y aunque su nombre fue olvidado, ese principio continúa transformando vidas. Charles Fillmore la llamó la maestra más exitosa del mundo. Quizás es tiempo de que recordemos por qué. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la vida de Emma Curtis Hopkins, la maestra de maestros, la madre olvidada del nuevo pensamiento. Si este episodio ha inspirado tu alma, te invito a explorar sus obras, particularmente Scientific Christian Mental Practice y High Mysticism. Son textos que recompensan el estudio dedicado y la reflexión profunda.